Buenas tardes. Quiero hoy hablar acerca de lo que hemos venido tratando de ejercitar nuestra fe. Hemos venido hablando sobre la importancia que tiene nuestra fe en todos los asuntos del vivir, en todo lo que son las áreas de nuestra vida, en todo lo que son los resultados incluso del vivir con fe. Y obviamente no solamente porque alcancemos las promesas, no solamente porque veamos los resultados que la fe puede traer a nivel de la economía, de la salud, sino de algo que es mucho más importante y es el poder conocer al Dios en el que tenemos esa fe. Es decir, muchas veces el creyente se queda muy centrado en, uy, sí, mira que creí y me sané, o logré que los ingresos se subieran, vi que se dio este resultado, vi que se vio la gloria de Dios. Muy bien. Sin embargo, pareciera que a pesar de los resultados que van ocurriendo alrededor de la experiencia de nuestra vida, el conocimiento acerca de quién es Dios se quedara pequeñito. Entonces, ese mismo ejercicio de la fe pareciera que no lograra tener mayores avances. Pareciera que el creyente no lograra aumentar o fortalecer su fe. Entonces, a pesar que el creyente haya visto cómo Dios le protegió en un momento dado de manera milagrosa, donde Dios pareciera que lo hubiera hecho invisible ante el peligro, que a pesar que había muchas personas alrededor de, justamente a él no le pasó nada, que Dios le proveyó de una manera espectacular y solamente la explicación es, gracias a Dios, esto es un milagro, que cuando ves que ni siquiera todos los tratamientos te sirvieron, pero la oración de fe, ¡pum!, trajo la sanidad. Debería supuestamente ya el creyente tener esa tranquilidad de saber que tiene un Dios que lo ama, un Dios que lo protege, un Dios que lo cuida, un Dios que le provee, un Dios que... Y entonces su confianza, el fruto de su fe debería estar más fuerte, debería estar más tranquilo. Pero lo que noto con frecuencia es que el creyente pareciera que ante un nuevo reto de fe, otra vez entra a enfrentar esa situación con la queja, con la crítica, con el dolor, con el miedo, con la angustia, con la preocupación, como si no hubiera pasado nunca nada bueno en su vida de parte de Dios. Es decir, como que cada evento nuevo que apareciese fuera para él una experiencia también nueva, donde Dios nunca, el récord de lo que Dios hizo no existiera. Entonces el creyente vuelve y juega, se pone a llorar, se pone angustiado, se pone de mal genio, se pone temeroso, se pone con angustia, se pone con preocupación, se pone con la queja, se pone sintiéndose como que Dios no lo ama, se siente abandonado, se siente desprotegido. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con todas esas otras experiencias donde se supone que al conocer cada vez más a tu Dios, pues más tranquilidad y confianza debería de ocurrir, debería de manifestarse? Pueda que vas encontrando que en el momento de hacer una evaluación en tu vida, tú digas, uy, verdad, yo ya cuántos años llevo en la vida como creyente y vuelve y juega una factura y ya me pone de mal humor. Vuelve y juega una situación familiar y vuelvo y me quedo yo eh, descorazonado. Vuelve y juega, entro en temores porque mi hijo o mi hija tienen que ir a tal sitio o tal situación y yo otra vez entro en pánico. Y entonces todo pareciera como si estuvieras en una fe supremamente disminuida, como si no creciera tu fe para nada, o como que la poca fe que tienes incluso no se pudiera mantener. Y tal vez tú digas, llevo mucho tiempo, yo ya debería de creer más, es que definitivamente a mí me falta fe, y puedes empezar a dudar. De pronto, hasta eres una persona nueva en el Evangelio y dirás,
Ole, pero si estas personas ya llevan 4 o 5 años, 10, 20, 30, y yo que acabo de empezar, no, pues qué desventaja. Hasta el nuevo podría sentir que es una gran desventaja recién llegar porque apenas va a empezar a ejercitar su fe. Y es por eso muy importante que veamos, bueno, y entonces Dios, ¿qué tiene preparado para nosotros? En 2 Corintios 4, 16, 17 y 18, voy a leerlo de corrido, dice, por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Entonces aquí el apóstol, por ejemplo, está hablando acerca de cómo cuando empezamos a ejercitar la fe, pueda que las circunstancias pasajeras en donde a veces sufrimos precisamente por la falta de fe o porque estamos en el desarrollo de la fe, no son lo importante, sino lo que el apóstol está diciendo es, ojo, mira el proceso. Date cuenta que esto va a producir una gloria eterna, porque en la medida en que logras dejar de andar evaluando tu vida solo por resultados y también identificar más bien los procesos que están ocurriendo, lo que Dios está haciendo en tu vida, vas a encontrarte que es mucho más valioso, que es mucho más importante. ¿Cómo así? Claro, porque mira que a veces Dios permite circunstancias que no salen como tú quisieras o vamos a ponerlo en algo cotidiano que le puede pasar a un hijo nuestro. Pueda que nuestros hijos, mientras están aprendiendo a lavar la loza, rompan un vaso, rompan 2 vasos. De pronto en la siguiente semana rompió otro vaso. Pero el asunto es, nos quedamos fijados tanto en que rompió el vaso, podemos alegar tanto por la ruptura del vaso, o el mismo hijo puede empezar a criticarse tanto porque, yo tan burro, no, estas manos de mantequilla, no, pero yo sí que soy bestia, no, pero ¿cómo es que yo me equivoco? Puede ocurrir tanto la autocondenación y el denigramiento y todo lo que una persona puede llegar a hacer con los errores, como también los papás pueden caer en el error de caer encima del hijo por el error y entonces condenarlo, y es que usted no sirve ni siquiera para lavar un plato, pero con un vaso, pero como así, es que usted es que no piensa. Pues bueno, nos podemos equivocar tanto el hijo en autocondenación como el padre en condenación con el hijo. Pero todas estas cosas pueden servirle a uno a bien cuando entiende los principios que Dios está diseñando. Cuando tú como hijo empiezas a comprender que tú no eres un desechable ni un ser despreciable porque te estás equivocando, ahí ya estás empezando a crecer en la fe. Cuando tú empiezas a creer el principio básico de Dios que te dice yo te amo, yo te he amado y entregué a mi hijo por ti. Y cuando digo que te amo, es que no te estoy diciendo te amo porque no rompiste el vaso. Te estoy diciendo te amo no porque seas perfecto. Te está diciendo te amo no porque no te equivoques. Te amo aún equivocándote. Te amo aún rompiendo el vaso. Cuando un creyente logra tener la fe en un principio tan básico como el de saber que Dios le ama y que habrán consecuencias que incluso Dios cubre en su misericordia, entonces empiezas a crecer en la fe del Dios bondadoso que tienes. Cuando estos padres que han sido levantados en la condenación de los castigos y todo esto, cuando empiezan a comprender cómo ama a Dios y ellos empiezan a sentir amados, empiezan a permitir también que este amor que reciben lo transmiten a su hijo. Entonces pueden ir a donde el hijo y decirle, mi amorcito, cuidado, te cortas,
ven, te ayudo a levantar eso. Bueno, se te resbaló. ¿Qué te pasó? Bueno, ok, no hay problema. Estás aprendiendo. Ya sabes cómo debes cogerlo para la próxima, ¿verdad? No te preocupes, ven, vamos a recoger eso. Al fin y al cabo, es solamente un vaso. El vaso se puede reemplazar. Menos mal no te cortaste, menos mal no pasó mayores. Y entonces, si este padre que con amor logra experimentarse y transmite también este amor al hijo, entonces vas a encontrar que ese hijo para la próxima va a lavar el plato o va a lavar la loza o va a lavar sus vasos con seguridad. Va a aprender a coger las cosas con tranquilidad, sabiendo que no tiene que ser perfecto. Cuando una persona se levanta creyendo que tiene que ser perfecto para ganarse la aprobación de sus padres, para no ganarse el rechazo, para no ganarse la condenación o el castigo, se levantan inseguros, se levantan con temores, se levantan más erráticos justamente porque no pueden enfocar su cerebro en el quehacer, sino que están enfocando su cerebro en el quehacer y en el evitar y en el qué va a pasar si de pronto y qué ocurriría si, y todo esto hace que se vuelvan múltiples objetivos y el cerebro funciona mejor cuando hay un solo objetivo. Esto ya de por sí es lo que el apóstol está diciendo. Sí, en vez de andar pensando tanto en que, mira, te equivocaste en esto y estás desgastándote con una cantidad de cosas que ni Dios las está reclamando, vas a empezar a comprender que vas ganando peso eterno. Porque el sentirte tranquilo, el sentirte confiado, el sentirte seguro, el sentirte amado por Dios, va a generar en ti que haya mayor fruto. Entonces, el apóstol por eso nos está llevando cada vez más a que pensemos bien en cómo en esto que no se ve, porque ese amor no se ve, la aceptación no se ve. O sea, son cosas que no se pueden, sí, mire, yo hoy tengo 3 kilos de amor. Uy, esto está fluyendo 3 kilos por segundo. No, eso no lo podemos calcular. Entonces, esto que no se ve, a lo que el Señor le está apuntando, que desarrollemos confianza, que desarrollemos seguridad, que desarrollemos el sentimiento de ser amados, de ser aceptados por Él, es lo que está haciendo constantemente a través de diferentes circunstancias y está buscando que tú crezcas en esa relación con Él, en esa fe con Él. Cuando vamos a Lucas, la primera vez que probablemente Pedro o Simón, pues en ese momento, tiene un encuentro tan cercano con Jesús, tal vez es aquí. Vamos a Lucas 5 y dice así, desde el 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Estaba pues Jesús en Genezaret ya para hacer la predicación, para compartir acerca de Dios, y resulta que la gente estaba bastante reunida y seguramente muy cerca de Jesús, haciendo como tumulto. Y en el verso 2, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Recién habían llegado unas barcas, 2 barquitas de pescar. Y normalmente estos pescadores cuando llegan así a la madrugada, pues han estado toda la noche pescando. Y entonces, en el verso 3, mira lo que ocurre, dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Qué hizo Jesús? Pues pidió permiso a Simón, pues que le prestara su barca para poder enseñar desde la barca ahí sentado a la multitud, pues para no sentirse apretujado con ella. Lo que no sabía Simón Pedro es que ahí ya se estaba orquestando una bendición de Jesús. Jesús llega a su barca. No era algo casual, no era por casualidad que Jesús llegó allí, ni Pedro tampoco. Recordemos que Dios, cuando nosotros estamos confiando en que Él es el que organiza nuestra vida, e incluso
cuando nosotros simplemente desconocemos que Dios sí organiza nuestros pasos, pues Él ya tenía todo planeado, ya había estado todo orquestado para que se diera este encuentro. Resulta que eh, esto era una oportunidad para alcanzar la vida de Pedro. En el verso 4 dice, cuando terminó de hablar o de predicar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Bueno, los que son pescadores saben que en la noche, cuando ya los peces están en otra actividad, es mucho más fácil hacer esa pesca nocturna, hay mucha más abundancia. Y eso fue lo que había hecho Pedro. Habían estado en la noche pescando, pero cuando regresaron, pues realmente, como leímos anteriormente, ellos ya estaban lavando las redes para pescar porque no habían logrado nada. Entonces Jesús les dice eso, ¿no? Vamos, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. En ese momento, mira lo que responde Simón. Simón le dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Simón pone en contexto a Jesús y le dice, uy, maestro, pues ¿cómo le parece que hemos estado haciéndole toda la noche? Y resulta que la verdad no se ha logrado nada. No se ha logrado absolutamente nada. Entonces, viene esta respuesta, ¿no? Porque ellos vienen de limpiar las redes, vienen de haber hecho toda una trasnochada, pero miren lo que Jesús les plantea, el desafío que Jesús le dice es, venga, devuélvase un poco, bogue mar adentro, devuélvase y vamos más allá y tiremos esto. Imagínense a Simón Pedro siendo experto él en la pesca, ver que hay un hombre que es un maestro, que tiene fama de maestro, que seguramente habrá sabido que venía de carpintería, pues viene un carpintero que habla de la palabra de Dios a decirme que tengo que hacer las cosas como él me dice, cuando yo soy el experto. Toda la noche hemos estado haciéndole a esto. Dentro de mi experticia, en la hora indicada, haciendo lo que yo sé que hay que hacer, y volver a lanzar las redes, y ya que las estábamos lavando, y otra vez estirar esa vaina. Aquí es donde se pone un poco a prueba, pues hasta el sentido común de Pedro. Podemos ver que si Pedro se deja llevar por los resultados y sacar conclusiones, pues Pedro lo que dice es, no, pues eso no se puede, ¿sí? Incluso tú puedes haber en tu vida trabajado las cosas de manera correcta, tal vez tú eres una persona diligente, una persona que hace las cosas como deben hacerse, con rectitud, con diligencia, bueno, con toda la destreza, con el conocimiento, y sin embargo, no tener los resultados que tú esperas, o incluso ningún tipo de resultado. Puedes llegar a tu casa y decir, no, eso yo traté de, si eres vendedor, no, eso, mejor dicho, atendí como 10 clientes y les apliqué todas las técnicas y fui súper diligente, meticuloso, cuidadoso, pero no, de esas 10 personas que atendí, no resultó nada. Y eso que hice, mejor dicho, era para dedicarle 10 minutos a cada uno y terminé dedicándole media hora y hasta más y no, eso no salió nada. Todas estas cosas tal vez tú puedas incluso sentirte cargado porque tal vez tú has tratado de hacer las cosas bien para con tu pareja y tú dices, bueno, pero si yo he tratado de hacer las cosas bien, pero si yo me he esforzado para que las cosas salgan bien, si yo he tratado de darle gusto y ya seas hombre o mujer, puedes ver el resultado y nada, nada. Tal vez te has esmerado en la educación de tus hijos, en el acercamiento con ellos, en el crecimiento de ellos, y nada, y nada. Tal vez eres incluso experto en otros temas y ver como si nada pasara.
Bueno, justamente es allí cuando Jesús se aparece donde Pedro, y resulta que Jesús le dice, bogue mar adentro y eche la red. Bueno, no hemos pescado nada, toda la noche hemos trabajado, y hay una frase que lanza Pedro al final interesante, y es la que está allí en ese pasaje, que dice, mas en tu palabra echaré la red. Mas en tu palabra echaré la red. Mira esta frase tan interesante. Mas en tu palabra echaré la red. Tú podrías pensar, tú podrías decir, ve, pues ese Pedro tan vivo. Ahí él no está comprometiendo su experticia. O sea, Pedro no dijo, hombre maestro, hemos estado pescando toda la noche, pero ¿sabe qué? Pues tiene razón, también a esta hora se puede pescar. No, tiene razón. Allá en ese lugar es un buen lugar para hacerlo. Ve, sí, tienes razón. No. Pedro lo que dijo fue, hemos pescado toda la noche, yo ya sé cómo se hace este cuento, pero ¿sabe una cosa? Ya que usted lo dice, en pocas palabras, Pedro estaba escurriendo el bulto, se estaba zafando de la responsabilidad. Si alguien quedaba mal, era Jesús, porque es en su palabra que yo voy a echar la red. Allí podríamos decir que incluso Simón tiene una fe sin compromiso. Pues mire, Jesús, yo por no llevarle la contraria pues al maestro, pues ok, yo voy a hacerlo así, voy a tirarla en su palabra. Que conste que eso es porque usted lo dijo. Yo no lo haría. Yo ya estuve toda la noche pescando y esa vaina no funciona. Más en tu palabra echaré la red. Mira que no es una gran fe. Allí tú no ves a un Pedro o a un Simón diciendo, claro, porque vamos a hacerlo de esta manera y veremos cómo hay una multitud de peces. Sí, vamos a hacerlo y lo va a tirar y es que en tu palabra, porque sé que si creo en tu palabra. No, tú vas a ver a un Simón que está sacándole muy el cuerpo al asunto y vas en tu palabra, échale la red. Una fe sin compromiso, porque esto es en su palabra, esto no tiene que ver conmigo. Y así lo hace. Versículo 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Los resultados aquí fueron abundantes, sobremanera abundantes, sobrenaturales. Es una pesca que yo creo que Pedro en todos sus años no había logrado hacer una pesca de esta manera. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, recordemos que eran dos, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. O sea, ustedes imaginan la cantidad de peces para que esas barcas vayan así, ahí como que se hunden ya, que se van, porque es mucho el peso de los peces. El resultado sobrenatural es contundente. Esto no tenía otra explicación, sino que fue por la palabra de Jesús. Aquí las habilidades de nadie más, ni las de Pedro. Pedro lo único que le tocó fue reconocer. Y eso fue lo que pasó en el verso 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que con él estaban. Imagínate eso. Ahí nada más se demuestra una vez más que aquí no había una gran fe de parte de Simón. Esto no se produjo por la gran fe de Simón. Fue una poca fe. Poquita. No, camine, listo, yo voy a echar, camine, yo voy a mar adentro, pero en su palabra es que voy a echar la red. Que toda la noche estuvimos pescando. En su palabra voy a echar la red. ¿Ven? No es una gran fe. Era una fe poca, pequeña. Y sin embargo,
el resultado fue súper abundante, fue supremamente abundante. Y entonces vemos cómo Dios, cómo el Señor Jesús se acerca a la vida de los hombres, no por su santidad. Aquí Pedro reconoce que, uy, y yo que soy pecador y este hombre que veo que es santo, no, 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 apártate de mí. Y con miedo. Y Jesús lo que hace es nuevamente enseñarnos que Él no vino a condenar a la gente, que Él vino fue a amar al pecador, que Él vino fue a ayudar al que necesitado, que Él no vino a hacerte fo porque te equivocas, porque estás equivocado, porque estás con pecado, porque te has equivocado tantas veces. No, 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 no podía entender Simón cómo era que este hombre tan santo, produciendo tales resultados, estuviera en su barca. Apártate de mí, que soy un hombre pecador. Es que usted no sabe quién soy yo. Usted no se imagina lo que yo he hecho. Usted no se imagina lo pecador que soy. Y Jesús no está buscando a hombres que se crean perfectos y santos. Jesús está precisamente buscando al necesitado, buscando al que se ha equivocado, buscando al que está errado, buscando al pecador, al no santo, para que con él sea santo, para que con él se cambien los resultados, para que con él haya bendición y abundancia. Jesús no está buscando santos, porque él sabía que no existían. Jesús se acerca a este hombre y este hombre al ver el resultado, entonces lo que hace es que cae en tierra. Verso 10. ¿Qué ocurrió? Asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, o sea, los otros compañeros que estaban con él. Pero Jesús le dijo a Simón, después de que Pedro le dijera eso, ¿qué le dijo Jesús? No temas. Mira, el asunto es que pueda que tú y yo tengamos una fe pequeña, pero el asunto no es ese, el problema es el temor, el miedo. ¿Y de qué tenía miedo Pedro? De la condenación. Siempre estás teniendo miedo de que si te equivocas, siempre estás teniendo miedo de que si no lo has hecho bien, siempre estás teniendo miedo de querer la aprobación de Dios. Cuando Jesús vino a ti porque no podías ser aprobado. Entonces, una vez que Él te recibe, de dónde sacamos nosotros que ahora tenemos que buscar la aprobación cuando hemos sido aprobados sin poder tener la aprobación? Un creyente que todavía en su mente no ha podido avanzar en la fe, en los básicos de siéntete amado por Dios y date cuenta que el amor de Dios no lo puedes comprar. Un creyente que todavía no puede asumir, recibir que la misericordia de Dios es tan grande que por tus pecados y por tus errores Él no te rechaza. Todavía sigues pensando que Dios te rechaza si pecas, cuando lo que Dios es, hace rato que perdoné tu pecado. Acuérdense la historia del pato. Hace rato que perdoné tu pecado, pero Dios está interesado no en que pequemos. Él está interesado es en que nos demos cuenta que su amor es tan grande que yo debo dejar de pensar en buscar su aprobación porque Él ya me amó. Y lo que Él está esperando es que yo pueda ajustar mi identidad, saber quién soy en Él y que cuando yo me dé cuenta que soy un hijo amado, entonces dejo de pecar. No he podido entender que yo no dejo de pecar para sentirme amado por Dios. Es al revés, cuando me siento, es al derecho, cuando me siento amado por Dios, cuando me sé amado por Dios, cuando me experimento amado por Dios, aún equivocado, aún yo equivocado, como el hijo que quebró el plato o que quebró el vaso. Y ese hijo no se cuestiona el amor de su papá, entonces va a estar tranquilo aunque la haya embarrado. Y entonces va a estar dispuesto a recoger lo que haya que recoger y a mejorar para la próxima, con más seguridad, con más tranquilidad. Y entonces va a atinar mejor.
porque no está puesto en duda ni el amor, no está puesto en duda nada. Esto es lo que Dios está buscando y por eso, cuando tú te quedas fijo solamente evaluando resultados, evaluando resultados, ay, es que me equivoqué, ay, es que no me salieron las cosas, ay, es que mira, es que me volví a poner de mal genio, ay, es que, ay, entonces Dios ya no me quiere, ay, entonces Dios no me ama, ay, Dios entonces me va a castigar, ay, entonces Dios, ay, entonces, o sea, terminas en unos cuestionamientos cuando Dios allá está, ay, este hijo, si supiera cuánto lo amo, ay, este hijo, si supiera que hace rato le perdoné esos errores. Ay, este hijo que todavía le cuesta trabajo sentirse amado, seguro, tranquilo, sabiendo que no es sino que él venga a mí, que yo lo voy a abrazar. Claro que te amo. Pero papá, es que me equivoqué. Sí, ya lo sé. Y por eso fue que mandé a Jesús, para que tus pecados fueran cubiertos. Pero ahora vení, déjate abrazar. ¿Sabes que te amo? Eso todavía el creyente es como si el evangelio fuera diferente. Entonces, poco a poco, el Señor va entrando en la vida de Pedro y en este momento, cuando Pedro se siente que Jesús le dice, no temas, el temor, el miedo, pues, no tengas miedo, ese miedo, la experiencia de tener miedo, acuérdense muy bien, es porque aún no he sido perfeccionado en el amor, es decir, todavía no me siento amado perfectamente por Dios. Ay, es que ¿qué va a hacer de mí? Sí, sí. Ay, ¿qué va a hacer de mí si falta mi papá? Ay, ¿qué va a hacer de mí si falta mi esposa? Ay, ¿qué va a hacer de mí si falta mi esposo? Ay, ¿qué va a hacer de mí si falta el trabajo? Ay, ¿qué será de mí? Todo esto significa que todavía no me siento amado por Dios. Todavía tengo temor porque nadie me cuida. Y si yo no me cuido, y si yo no me aseguro, entonces Dios no me asegura. Ay, es que yo en mi vida me he equivocado tanto, Leo. Usted viera los errores que he cometido y llevo años de creyente. Pues yo te diría lo mismo. Te diría, ¿sabes? El amor de Dios no se ha rebajado ni un milímetro por ti. Ni un milímetro por ti se ha rebajado el amor de Dios. Te sigue amando a pesar de todos los errores. ¿Sabes por qué? Porque como veíamos en el tema pasado, Dios cubre multitud de faltas. El amor cubre multitud de pecados. Que te cueste trabajo entenderlo porque nosotros fuimos una generación levantados en te equivocas, te pego, te castigo y váyase para allá que no lo quiero ni ver. Ah, sí, ese fue el condicionamiento del amor humano que lamentablemente como seres humanos fuimos levantados en ese tipo de educación. Entonces nos cuesta horrores entender a un Dios que te está diciendo, ah, te equivocaste, ah, mi amor, tranquilo, no hay problema, el reguero ya está cubierto. No te preocupes, ya eso está pago. Ven, ven para acá que te voy a dar un abrazo. Pero no es en felicitación al error, sino en consolación por tu error. Eso es distinto. Porque cuando Dios sabe que te has equivocado y tú estás lamentando ese pecado o estás hasta asustado, lo que Dios quiere es consolarte. Esa experiencia de ese papá no la tienes sino con Dios, porque tal vez nuestros padres fueron levantados, peor aún, bajo el castigo, bajo lo ahora a usted le toca asumir y entonces tenga para que lleve y tenga por si de pronto le hace falta más. Pero váyase de aquí que no lo quiero ni ver. Un rechazo absoluto cuando te equivocabas. Ponía en duda el amor, ponía en duda la seguridad, ponía en duda la aceptación, se rompía la relación y además quedabas condenado. Y eso le pasa por X. No has podido comprender que esa educación es la humana, no es el amor de Dios.
El amor que Dios nos ha dado en Jesús no tiene nada que ver con esta condenación. Para eso Jesús murió en la cruz, para recibir todo el castigo y todo lo que se merecía el pecado. Él lo recibió para que tú y yo estuviéramos frente a Dios libres de culpa y sin tener que pagar ninguna obra de maldición por ese pecado. Todavía no lo hemos podido entender. Entonces el creyente, cuando va pasando alguna situación, incluso cuando Dios permite una quebrada de losa o permite que te equivoques en algo otra vez, tú en vez de entender que es la forma en que Dios quiere nuevamente repetirte la dosis de acércate a mí que yo te amo, tú estás con miedo. ¡Ah! La embarré otra vez. No, otra. Y entonces vuelve y no sales de ahí. Y Dios tratando de sacarte de ahí y tú no sales de ahí. Y entonces te ves en ciclos repetitivos. Porque si no aprendes el módulo A, pues el Señor, ¿qué te va a dar? El módulo A. Y si vuelves y no pasas el módulo A, ¿qué te vuelve a dar Dios? Pues el módulo A. Y entonces cuando Dios te quiere dar el módulo B, C, D, E, F, G, H, I, J, K y te quiere subir de nivel, tú te quedas en el mismo nivel, nivel 1. Siéntete amado por mí cuando te equivocas. Terminas equivocándote y sigues sintiéndote no amado por Dios. Sigues sintiéndote minimizado. Sigues sintiéndote una porquería. Sigues sintiéndote que no mereces el amor de Dios. Sigues sintiéndote inadecuado. Sigues sintiéndote desvalorizado. Nivel 1. Nada que pasa el nivel 1 este hijo, mira. Vuelve y está sintiéndose desechado, que yo lo estoy condenando, que mejor dicho, otra vez yo le voy a... No, este hijo no ha podido aceptar el amor mío. No ha podido aceptar la justificación en Jesús. ¡Qué cosa! Bueno, permitamos que se equivoque otra vez, a ver si de pronto... Y tú lamentándote porque vuelves a equivocarte. Eso es lo que pasa cuando las personas tienen, por ejemplo, una adicción. Se condenan porque vuelven a caer en el consumo o en la actitud de lo que sea la adicción. Y entonces, en vez de decir, bueno, gracias Señor porque sí, volví a consumir, la embarré, caí en esta vaina, me dejé engañar, pero sé que tú me amas. Gracias Señor porque sé que tú me amas. A pesar de este error, tú me sigues amando, Señor. Como eso no ocurre, normalmente el que cae en la adicción es, ay, otra vez le fallé a Dios, ay, no, qué embarrada, no, es que yo sí soy una porquería, no, es que hasta cuándo, no, es que Dios, definitivamente yo soy una basura, no, es que yo sí que me equivoco, no, es que yo sí soy, mejor dicho, una decepción, no, es que otra vez y en la misma vaina y volví a equivocarme y sabiendo que era, y sabiendo que esto no es bueno, y sabiendo que esto me hace daño, y sabiendo que, ay, no, no, y te quedas ahí, ¿sabes qué ocurre? Que el ciclo se vuelve más fuerte para repetirse, porque la condenación te lleva a sentirte culpable. Entonces, que ese sentimiento de culpa tú lo tienes que pagar. Entonces, como te sientes culpable y tienes que pagar, entonces vas a repetir la acción que te lleve al castigo. Te vuelves a consumir. Hasta que llega un punto donde te desanimas tanto que no, yo no le voy a poder cumplir a Dios con eso. No, dejemos así. No, más bien yo me quedo con esta adicción y más bien no me vuelvo a acercar a Dios. Y ahí perdiste. Perdiste, pero porque tú no has podido ver que la misericordia de Dios es más grande que tu pecado. No has podido entender que el amor de Dios es más grande que tu culpa. No has podido entender que incluso tus culpas ya fueron cubiertas, liberadas y limpiadas por el amor de Cristo que se hizo matar por ti y por mí. Entonces, más en tu palabra echaré la red. Esa es la frase con la que Pedro expresa esto. Pero mira luego lo interesante, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué demuestra esto? Que
Cuando un hombre pecador acepta a Jesús, mira que no tiene que ser perfecto para seguirlo. No tiene que ser perfecto para seguir a Jesús, ni perfecto para aceptar a Jesús. E incluso Jesús se deja seguir sabiendo que Pedro no era perfecto. Y lo capacita y le da el permiso de, serás ahora pescador de hombres. Le da una encomienda sabiendo que todavía Pedro ni siquiera sabe qué es pescar hombres. La gracia de Dios, el amor de Dios, el amor de Dios. El elemento básico, el primero que necesitas empezar a creer, así sea con poca fe, es que Dios te ama. Que tus pecados no te descalifican en el amor de Dios. Ah, no, pero es que a mí me enseñaron a ser responsable, yo tengo que asumir pues las consecuencias de mis actos. Bueno, pues déjame decirte algo, que Jesús pagó incluso por tus pecados, pagó por tus consecuencias y que la misericordia de Dios es tan grande, que he sabido de creyentes, de personas que no eran creyentes, que cuando reciben al Señor, ellos estaban siendo, por ejemplo, buscados por la ley. Y algo en el corazón llevaba a estas personas a decir, uy, me voy a entregar, eso es lo justo. Y se fueron, miren, es que yo vengo porque hay un denuncio contra tal persona, busque ahí, No, sabe que no. Aquí ese nombre no se encuentra. No, sí, búsquelo bien, búsquelo por tal. No, aquí no hay reporte. Pero ¿cómo así? Sí, no, aquí no hay, mire. ¿Está seguro? Sí, estoy seguro. Ah, ok. ¿Ha llegado Dios en la misericordia incluso a cubrir las consecuencias naturales que tendrían que pasar? Han llegado personas que han cometido un error y se han endeudado, ¿no? Y entonces, por su error, endeudados, ¡pum! 5 millones, 10 millones, qué sé yo. Y de pronto, de un momento a otro, se han entregado al Señor, le han reconocido al Señor su vida, en fin, y de pronto van al banco a hacer un abono y dicen, ¿usted qué es lo que va a abonar? No, pues que voy a abonar a tal cosa. No, pero si usted aquí no tiene ninguna deuda. Es más, aquí lo que dice es que ya está cancelada esa deuda. Y entonces, aún el Señor no solamente a veces se encarga de cubrir tu falta a nivel espiritual, sino que incluso ha llegado a cubrir situaciones del orden natural que no tienen sentido ni lógica humana. Entonces, conocer al Dios del nuevo pacto, al Dios de nuestro Señor Jesucristo, que ha hecho algo increíble en la cruz y que nuestra fe empiece a fortalecerse, es algo que el Señor está trayendo para que cada vez más puedas disfrutar de su amor, confiar en Él y que dejes de tener incluso ese espíritu de condenación, no solo hacia ti mismo, primeramente hacia ti mismo, sino para con los demás. Cuando ya tú dejas de andar como los fariseos, que los fariseos andan, hemos sorprendido a esta mujer en el acto mismo de adulterio. Moisés ha mandado a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Los fariseos son personas que, a pesar de tener objetivos espirituales, terminan siendo religiosos y la religiosidad se denota en el juicio, que son personas que andan buscando las fallas de los demás y buscando la condenación de las fallas de los demás. Esa es la religiosidad. Andar en esa expectativa, andar buscando a quién condenar, quién se equivoca. Cuando llego a Cristo,
Ya me olvido de andar condenando a los demás. Lo que quiero es perdonar, liberar. Lo que quiero es soltar a mi enemigo. Lo que quiero es bendecir a mi enemigo. Lo que quiero es que Dios se le presente a esa persona, porque si me molesta tanto, tanto, tanto me molesta sus errores, pues lo mejor que puedo hacer es pedirle a Dios que se le presente a esa persona para que sea Dios transformándole en su amor. Porque tú no lo vas a poder hacer. Y con la condenación menos. Trata de tú, a punta de señalamientos y de enjuiciamientos, hacer que tu hijo, tu esposa, tu esposo te amen y cambien. Trata a través de la cantaleta hacer una transformación positiva, una transformación buena. No lo vas a lograr. Mientras que lo que el Señor sí nos dice es, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Cuando tú empieces a conocer la verdad, que el Señor te ama, y que cuando te equivocas te sigue amando, y que no es que esté amando tu error, es que te está amando a ti, y porque te ama a ti, te limpia a ti, porque Él está seguro que cuando experimentes su amor, tú podrás dar un fruto diferente. Entre más condenas a una persona, más le impides el crecimiento, más le impides el cambio, más le impides que pueda hacer algo diferente, porque la condenas, porque estás generando condenación, y el ministerio de la condenación trae muerte, es decir, no trae un fruto. Como podrás ver entonces, a veces todo esto Pedro puede ver, o Simón puede ver los resultados a través de, en tu palabra echaré la red. Mira que no fue una fe muy grande, era una fe incluso como salida de responsabilidades, lo dije al principio, como que yo no me comprometo, eso es en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús echaré la red. Como cuando alguien ora y en el nombre de Jesús voy a orar por ese pie para que se sane, pero si no se sana, pues al fin y al cabo el nombre de Jesús, no el mío. Yo no estoy diciendo en el nombre mío algo que se sane, no, yo estoy en el nombre de Jesús. O sea, casi que la responsabilidad me la quito de encima, y es una fe como escurridiza. No es una gran fe, no es mucha la fe. Allí no es mucha la fe. Más en tu palabra, ese echar la red es el desafío de creer, así sea poco, pero creer en la palabra. Porque de todas maneras, Pedro, para ir a tirar otra vez la red, mínimamente creyó así, por lo bajo, creyó. Bueno, vamos a tirarla. Por dentro de pronto dirá, ¿quién quita? Algo de fe. Y lanzó la fe, creyendo. ¿Y qué ocurrió? Pues se vio esta abundancia. Entonces, si el Señor me dice que perdone, pues en su palabra voy a perdonar. Si el Señor me está diciendo que ese pecado que constantemente tú dices, ay, es que yo me equivoqué, es que yo me equivoqué, es que, y como que no sales de ese disco rayado de que es que yo me equivoqué y por eso me está yendo mal, ¿por qué no haces un alto en el camino y dices, bueno, pues en su palabra, Él me dice que me perdonó, pues voy a echar la red, voy a dejar ya eso allá afuera, ya no más, a ver qué pesco. Si creo en su palabra, así sea un poco, pues anímate. ¿Y qué pasa si le creo al Señor que ya me perdonó, verdad? ¿Y qué pasa si de verdad yo creo que a pesar de mis errores, Él me puede sacar a la abundancia? ¿Y qué tal que yo, a pesar de que cometí un descalabro económico, Él me pueda sobreabundar? ¿Y qué tal que a pesar de haber tratado de pronto mal a mi esposa con indiferencia, el Señor repare esta relación? ¿Y qué tal que de pronto, a pesar de la mala relación que llevo con mi hija o con mi hijo, qué tal que Dios, por creer, así sea un poco en su palabra, Señor, gracias porque tú edificas a mis hijos, gracias Señor porque tú eres el que restaura las relaciones, gracias Señor porque tu palabra dice que eres el que levanta incluso a los muertos? Bueno, pues echemos la red en tu palabra, Señor. Tú dices que me bendices. Bueno, ahí tiro la red en tu palabra. ¿Cuál es el problema?
¿Cuál es la exigencia? ¿Qué es lo difícil de eso? Incluso se la voy a poner más. Apliquémosla más a fondo. Apliquemos el acelerador más a fondo. Sabemos que gracias a la fe y la paciencia se adquieren las promesas. Miramos Marcos 9:23. Marcos 9:23 dice, Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Empecemos con esa, ¿verdad? Sin embargo, mira lo que dice esta persona con la que Jesús está hablando. 24. E inmediatamente el padre del muchacho le clamó y le dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Bien curioso, ¿cierto? Oiga, no, sí, yo creo, pero ayúdeme a creer. Ve, Miguel, que quiero decirte que pasé, es que te voy a dar un sancocho. Y entonces Miguel me diga, sí, pero le creo. ¿Cómo le puedo creer? Ayúdeme a creerle. Que tranquilo, que se le va a pagar esa deuda. Sí, creo. Pero ayúdame a incredulidad, hermano. ¿Qué tal esa fe? Mucha fe, ¿no? Eh, Tal vez no es suficiente la fe que tú sientas que tienes. Versículo 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndose con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Imagínense la escena, ¿no? Jesús ve que la gente se agolpa, este papá que viene a pedirle que le ayude con el hijo, el espíritu mudo, este espíritu pues se presenta ahí, el Señor Jesús lo saca. Y mire lo interesante de este asunto. Si nos devolvemos al verso 17, y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que se lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Miren, de las poquitas veces que yo veo a Jesús, que hay algo que él manifiesta, que es una situación casi que insoportable, es la falta de fe, es la incredulidad. Si hay algo que lo maravilla, es que alguien tenga fe. Y si hay algo que es la incredulidad. Entonces, es interesante porque a pesar que todos los que estaban ahí no tenían fe, y que ese único que tenía alguito de fe, que era el papá que dijo, sí creo, ayuda a mi incredulidad, Jesús, por la fe de quién hizo el milagro. De ninguno, ¿verdad? De pronto uno podría decir, no, pues la medio fececita ahí que manifestó el papá, que era un más, yo quiero creer que yo creo. Una fe de la cual incluso lo que le dice él a Jesús es, ayúdame a creer. Imagínense el tipo de fe que tenía. Bueno, pues aún así, el Señor hizo el milagro, hizo esa obra. Pongamos otro ejemplo, Mateo 8:28, Mateo 8:26. Y les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y el mar y se hizo bonanza. ¿Se acuerdan de ese pasaje? En la barca, Jesús durmiendo, los discípulos allí, se levanta la tormenta, los vientos, levantan al maestro, maestro, que perecemos. Jesús se levanta y les dice,
¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Quiero preguntarles, pregúntense en el corazón. Cuando Jesús les dice hombres de poca fe, ¿era que los estaba insultando? ¿Era un apodo? ¿O era que él sabía la realidad del corazón de ellos y su poca fe? Por su poca fe, ¿verdad? Sin embargo, vemos que él se levanta, calma los vientos y los vientos le obedecen. ¿Qué quiero decir? ¿O a dónde voy con esto? Que no se requiere una gran fe, así sea poca tu fe. El Señor Jesús va más allá y te ayuda aún con tu falta de fe. Tal vez tú te sientes desanimado porque precisamente estás diciendo y sintiendo que es que tienes poca fe, que es que te falta fe. Tal vez tú te estás criticando porque sientes que tienes poca fe para ver los resultados en tu vida. No, es que eso es para gente que cree mucho. No, yo no tengo mucha fe. Bueno, Jesús aquí te está mostrando que incluso a los discípulos les dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 14:29, y él les dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús, pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo, y empezando a hundirse, gritó diciendo, sálvame, Señor. Al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Quiero preguntarles, hágase esta pregunta, con esto nomás. ¿Por qué pudo caminar Pedro sobre las aguas? ¿Porque tuvo mucha fe? ¿Porque tuvo fe? ¿O porque tuvo poca fe? Y Jesús no lo responde allí. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mira que él no le dijo, por tu poca fe, te hundiste. No. Él, con su poca fe, logró caminar hacia Jesús. Cuando se asusta, cuando tiene miedo por las ondas del mar y por el viento, es cuando se hunde, porque entra en miedo. Pero si él se hubiera mantenido con su poca fe, a pesar del viento, se hubiera mantenido con su poca fe, escucha bien, si se hubiera mantenido con su poca fe, no se hubiera hundido, hubiera seguido caminando. ¿Qué significa eso? Nuevamente, no requieres de una super, hiper, mega fe para ver la gloria de Dios. Es más, lo que puedes empezar a aprender de este Dios que tienes y del amor de Jesús es que Él, a pesar de tu poca fe, te acompaña y está esperando a que te sigas fortaleciendo y creciendo en fe y te sigue bendiciendo aún con tu poca fe. Jesús te dice, si crees, verás la gloria de Dios. Si tienes fe, verás la gloria. Todo el que cree, todo le es posible. Pero también te dice, pero aún teniendo poca fe, también verás resultados. El Señor Jesús cubrió todo, desde el que pueda tener fe, mucha fe, media fe, poca fe, aún el que diga, no, es que yo tengo muy poquita fe. ¿Sabe qué le dijo Jesús? Dijo, el que tuviera fe del tamaño de un grano de mostaza, o sea, una pizca, una cosa pequeñita, porque el grano de mostaza, los que la conocen, es una cosa muy pequeña, pero muy pequeña, muy poca, casi nada. Entonces Jesús dice, si tuvieres fe del tamaño de una semilla de mostaza, es suficiente. Entonces, el Señor Jesús lo que te está diciendo es, no importa que tú creas que tienes poca fe, pero mantente, así sea con esa poca fe. Porque yo voy a obrar, porque yo voy a actuar.
actuar. ¿Dónde estás falto de fe? ¿En tu relación de pareja? ¿Con tus hijos? ¿La economía? ¿El trabajo? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu poca fe? ¿Dónde te sientes con esa poca fe? Bueno, el Señor te dice, tranquilo, hombre de poca fe. Lo importante es, no temas, no dudes. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda es lo que hace que se pierda la continuidad de esa fe. Y en Santiago dice, no crea que el que cree obtener algo va a tenerlo si duda en su corazón. O sea que no está diciendo, mire, es que tiene que tener una gran fe y mantenerse así y no dudar. Lo que dice es, la fe que tengas, la poca fe, no importa. Pero si la mantienes, si te mantienes, tú puedes estar incluso, Señor, mira, yo que te he pedido, y mira, ahí apareció el recibo. Ah, mira, todavía tengo este síntoma. Ah, mira, todavía veo este desorden que no lo quiero ver. Ay, todavía me veo en esta casa que está muy pequeña, angosta y que todavía le falta repararse cosas. Ay, tú puedes ahí, en ese momento, en vez de dejarte llevar por los vientos y las circunstancias, mantenerte en la poca fe que tengas y decir, Señor, gracias, porque aunque todavía veo esto, tú me has dicho que me provees. Gracias, Señor, porque todavía me duele el pie, no sé, algo que tengas, alguna enfermedad. Todavía tengo este síntoma. Gracias, Señor, porque tú dijiste en tu palabra, más en tu palabra, dice que tú eres mi sanador. Más en tu palabra dices que tú eres mi proveedor. Más en tu palabra dices. Entonces, en tu palabra echaré la red. Segunda de Corintios 12:9, para ir terminando. ¿Dónde está tu debilidad? Tu caso, tu carro, tu casa, tu beca, tu lo que sea. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Tal vez la debilidad tuya es la poca fe y el no poder mantenerte. Pues, ¿qué te dice el Señor? Bástate mi gracia. Bástate mi amor que no mereces. El amor no merecido. Tú te sientes que no mereces mi amor, listo, perfecto. No importa, yo te amo, aunque no te lo merezcas. Pero bástate mi gracia. La cuestión es, ¿puedes tener, así sea, poca fe para creer en esa gracia? Porque su poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cómo puede reposar el poder de Cristo? Cuando en mis debilidades yo puedo descansar aceptando su gracia sobre mí. ¿Tú quieres agradar a Dios? Pues que no sea tratando de hacer perfecciones, sino creyendo en su amor, creyendo en Él, en su obra, su misericordia. Es que esto se trata de su amor por ti. Existen momentos en los que podemos por eso caer en desánimo, porque sientes que no ocurre nada, porque ves que no has pescado nada, porque entras en la condenación por tu falta de fe. Es que yo soy poco creyente, es que por eso es que yo no logro, es que yo no puedo hacer esto de otra manera y entras en esa autorreclamación, condenación. Pero cuando puedes creer que hay un Dios que te ama, un Dios que te acepta, un Dios que te quiere, por eso es importante que empieces por lo básico, que Dios tiene la soberanía, el mando, que Él te ama no por tus méritos ni por tus obras, que tú eres importante para Él, porque Él te hizo hijo, porque eres valioso para Él, porque Él nos hizo una nueva criatura, porque Él te cuida por su amor, porque Él cuida a sus hijos, porque Él te provee en su misericordia, porque Dios quiere que sepas que todo está cubierto. Si tienes fe para creer, genial. Pero si tienes una fe grandiosa, pues maravilloso. Pero si tienes poca fe, bástate mi gracia. ¿Tienes poca fe? Bástate la gracia de Dios. Acepta ese amor de Dios.
y permite que tu vida sea transformada y permite que tu fe sea renovada. Y entonces verás la gloria de Dios.